Buenas noches. Quiero decirles que ya están en el estudio Patricia Bullrich, Carlos Melconian. Con él vamos a hablar de todo lo que hace a la política, a la economía y también, obviamente, de la elección de ayer en el Chaco, que ganó Juntos por el Cambio y significó la derrota del peronismo que gobernaba esa provincia durante 16 años. Pero antes quiero hablarles de un tema muy importante que sucedió hace 2 horas en la justicia. La Cámara de Casación Penal reparó una decisión arbitraria, injusta, obscena, que había tomado un tribunal oral. Tiene que ver con el memorándum con Irán, que es la denuncia del fiscal Nisman, una denuncia que provocó la muerte del fiscal. Y en esto me estoy respaldando en la decisión de la justicia argentina. La justicia argentina dice que el fiscal Nisman murió asesinado. De eso también voy a hablar con Patricia Bullrich, porque ella fue una de las últimas personas que habló con Nisman antes de que lo encontraran muerto, obviamente. Es un caso, ¿y qué había pasado con ese caso? Que un tribunal oral con un juez, Daniel Obligado, quiero subrayar el nombre de ese juez, Daniel Obligado, porque el Consejo de la Magistratura debería tomar cartas en el asunto y sacarlo a ese juez de sus funciones, porque ese juez estuvo en las 2 causas que hoy 2 jueces dignos, honestos e independientes, como son el doctor Diego Barroetaveña y el doctor Daniel Petrone, repararon decisiones de tribunales en las que estaba ese juez, que se llama Daniel Obligado, que es el mismo juez que en medio de la pandemia lo sacó a Amado Vudú de la cárcel para que ayude a criar a sus hijos. Miren si todos los presos le hubiera pasado lo mismo. La otra causa es la causa Otesur Los Sauces. Es una causa muy importante, muy grave, por lo que investigó la justicia y por la decisión que este tribunal oral, también integrado, otro tribunal oral, pero integrado también por Daniel Obligado, tomó, que en ambos casos, memorándum con Irán, Otesur Los Sauces, decidió el tribunal oral sobreseer a Cristina Kirchner, a funcionarios, en el caso de Otesur Los Sauces, a sus 2 hijos también, sin juicio previo. No hubo juicio. Es decir, el tribunal oral decidió en ambos casos no escucharle el alegato de la Fiscalía, no ver la exhibición de pruebas, no escuchar los alegatos de la defensa. Ellos solos decidieron, por sí solos, que son inocentes las personas que estaban ahí, Cristina Kirchner, vuelvo a decir, y sus hijos. ¿Qué decidió hoy la Cámara de Casación? Que tienen que ir a juicio oral y público. La Cámara de Casación no decidió si son culpables o inocentes, decidió que primero pasen por el juicio oral y público. En el caso de Otesur Los Sauces, que yo debo decir que eran 2 causas iniciadas por la misma persona. Las denuncias fueron de Margarita Stolbizer. Fíjense ustedes las paradojas de la política. Margarita Stolbizer después fue aliada de Sergio Massa, cuando Sergio Massa estaba enfrentado a Cristina Kirchner. Ahora Sergio Massa está al lado de Cristina Kirchner, pero Margarita Stolbizer se mantiene en su posición y es diputada de Juntos por el Cambio. ¿Qué pasaba en Otesur y Los Sauces? A ver, hay un delito precedente que se juzgó a fines del año pasado y que fue el señor Lázaro Báez, que condenó a Cristina Kirchner y a Lázaro Báez a los 2 a 6 años de prisión, que está en apelación. ¿Por qué? Porque el gobierno de Cristina Kirchner le dio a Lázaro Báez muchas obras públicas con sobreprecios, le pagaba todas las obras cuando no la había terminado. Bueno, ese es el delito precedente de lo que luego es el lavado de dinero en Otesur y Los Sauces.
¿Qué pasa? Otesur es una empresa de hoteles, Los Sauces es una empresa de edificios. En Otesur, en los hoteles, el señor Lázaro Báez, ahí solamente Lázaro Báez, contrataba anualmente, es decir, por todo el año, todas las habitaciones del hotel, de los hoteles, no ocupaba ninguna habitación ni un solo día en el año, le pagaba cifras astronómicas a Cristina Kirchner. A ver, yo digo, aun cuando le hubiera ocupado las habitaciones, aun cuando el precio hubiera sido justo, no es una falta total de ética que una propiedad de la presidenta de la Nación se lo alquila a un contratista del Estado. ¿En qué país se ve eso? La empresa Los Sauces son edificios, donde hay otro empresario, Cristóbal López. Ahí están Lázaro Báez y Cristóbal López. Ahora, digo yo, esos son edificios que alquilaban. Empresarios de la construcción alquilaban edificios, no lo podían construir ellos. No lo usaban tampoco en todo el año y pagaban cifras siderales a la familia Kirchner, que son los propietarios. Ahí hoy, y yo creo que con justicia, los dos jueces sacaron a Florencia Kirchner, porque Florencia Kirchner en esa época era una adolescente, nunca tuvo nada que ver. Pero sí Máximo Kirchner. Máximo Kirchner participó mucho activamente de la administración de las propiedades familiares. Bueno, por esta causa fueron procesados Cristina Kirchner, sus hijos, los dos, por un juez de primera instancia, confirmado por la Cámara Federal, va al juicio oral y público y aparece este señor Obligado, el juez Obligado con otro, en el caso de Otesur y Los Sauces, con el juez Adrián Grunberg también, y deciden sobreseer a todo el mundo. No son culpables. Por supuesto, la Fiscalía apeló a la Cámara de Casación, que es la resolución que hoy tenemos, producto de esa apelación, es la resolución que hoy tenemos de los jueces Barroeta Beña y Petrone. Pero fíjense ustedes que en el medio hubo algo que demoró muchísimo. En noviembre se van a cumplir 2 años desde ese sobreseimiento vergonzoso de Obligado y Grunberg. En 20 días desde que se fue la jueza Ana María Figueroa, desde que la Corte Suprema la apartó de esa sala a la jueza Ana María Figueroa, la sala estuvo en condiciones, en 20 días necesitó para definir el tema. La jueza Figueroa, aunque en minoría, tenía facultades y margen para postergar la decisión. ¿Cómo Cristina Kirchner no va a querer que se quede la jueza Figueroa más allá de los 75 años, que es el límite que le fija la Constitución? ¿Cómo no va a querer si estuvo 2 años esa causa ahí esperando que la señora Figueroa se pronunciara? Obviamente un tribunal, por más que tengan 2 jueces que se pronunciaron, tienen que esperar que el tercero se pronuncie. No se pronunciaba. Estuvo. ¿Cómo no va a querer Cristina Kirchner que Ana María Figueroa siga siendo jueza? Que no puede ser, la Constitución la habilita, si es que el día de su cumpleaños tiene el acuerdo del Senado y la reconfirmación firmada por el presidente de la Nación. Esa es la interpretación que la Corte hace de la Constitución. Ella el 9 de agosto cumplió los 75 años, no tenía acuerdo del Senado, no tenía por lo tanto designación del presidente y la Corte le dijo, váyase señora, su plazo se terminó. Ahora, yo veo esto y digo, pero ¿cómo? Cristina Kirchner denuncia que la justicia está llena de amigos de sus enemigos que la persiguen a ella y el lawfare. ¿Quién consigue esto? ¿Quién consigue ser sobreseído sin juicio previo en la justicia? Políticos no conozco ningún otro. Yo creo que es al revés, el lawfare es de Cristina Kirchner.
al revés. De todos modos, el kirchnerismo está yendo, no porque quiere, sino porque hace las cosas tan mal que la gente ya no, la sociedad ya no le da un cheque en blanco más. Y yo creo que eso también influye en las decisiones de la justicia, hay que decirlo. Hay jueces que no se dejaron seducir por el kirchnerismo, como los jueces Barrote, Peña y Petrone, pero también hay una inercia que dice, bueno, esto se terminó. Y se está terminando de esta manera. Cristina Kirchner le espera un destino paseando por los tribunales. Después de una breve pausa con Patricia Bullrich y Carlos Merconian.